Herencia. ¿Qué es la herencia? Es una relación entre clases de la cual una clase comparte la estructura y comportamiento definido en otra. Cada clase que hereda de otra posee los atributos de la clase base, además de los propios, y soporta todos o algunos de los métodos de la clase base. Una subclase hereda de una clase base. Esos son conceptos muy teóricos que dan definiciones. Una clase base, figura. Figura es una clase base. ¿Qué es una figura? Nada, como el plástico. El plástico no es nada, es un genérico. Bueno, figura es un genérico. Figura no hay nada, una figura no tiene área y perímetro por sí misma. Ahora sí puede definir los métodos área y perímetro que nos permiten después heredar, tener figuras que son trazables, que son dibujables, como el triángulo y el cuadrado, y aprovechar ya todo lo que definimos en figura, todo lo que era genérico para cualquier tipo de figura. Un círculo es una figura, un triángulo es una figura, un cuadrado es una figura. Bueno, vemos qué tiene en común todo ese conjunto de figuras y definimos una clase base. Abstraemos en una clase base, en este caso figura como no tiene una representación en el dibujo, una representación real, digámosle, figura debería ser incluso abstracta, un concepto que todavía no vimos, pero bueno, este es un caso de una clase que va a ser abstracta. Yo les voy metiendo cosas en la cabeza, insights, así cuando llegamos a la clase abstracta, les salta todo este tipo de cosas. Bueno, tenemos una clase base, figura, dos herencias, triángulo y cuadrado. Figura define área y perímetro, dos métodos que retornan void. Triángulo y cuadrado van a agarrarse de esos dos métodos, los van a reescribir o van a aplicar polimorfismo, van a aplicar polimorfismos, o sea, sobreescribirlos, o van a tener sus propias definiciones. Vamos a ver todos estos temas, no sé, creo que no hoy, creo que mañana. Pero bueno, van a compartir eso, que los define la clase base y los otros los tienen esos dos métodos, conocen esos dos métodos. El propósito principal de la herencia es organizar mejor las clases que componen una determinada realidad y poder agruparlas en función de atributos y comportamientos comunes, a la vez que cada una especializa según sus particularidades. O sea, no es lo mismo un círculo que un cuadrado. El círculo no tiene lados, por ejemplo, pero bueno, comparten esto, comparten métodos como área y perímetro que pueden ser útiles. La herencia permite crear nuevas clases a partir de otras ya existentes. Tenemos la clase persona, un genérico, y tenemos la clase alumno y la clase profesor. Persona define nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, un montón de datos comunes a las personas. Y después tenemos cosas específicas de alumnos y cosas específicas de docentes dentro de lo que es nuestro sistema, ya sea desde legajos específicos con una nomenclatura específica, o no sé, la fecha en que se incorporó un docente para poder determinar cuál es su sueldo, cuál es su salario, cuánto cobra por mes y demás, y del alumno tendremos las materias cursadas y algunos otros comportamientos particulares del alumno. La clase en la que está basada la nueva clase se la conoce como clase base o padre, mientras que la hija se la conoce como clase derivada. Hay dos tipos de herencia. Atentos acá, porque después empiezan a mezclar conceptos. Hay dos tipos de herencia. Herencia simple. La herencia simple es una clase que hereda de otra. Y una herencia simple implica que solo puede heredar de una clase. Esto es lo que vamos a laburar nosotros, esto es lo que entiende C#, esto es lo que se puede hacer dentro de C#.net. Aparte existe un concepto que trae un montón de problemas aparejados y que por eso casi no implementa ningún lenguaje, no lo implementa casi ningún lenguaje, hablando bien, que es la herencia múltiple. La herencia múltiple quiere decir que una clase puede heredar de muchas clases. Esto trae un montón de problemas con los nombres de los métodos y demás, que son todos fáciles de resolver o se pueden resolver en realidad. Pero bueno, es una complicación donde no se metió casi nadie que hizo un lenguaje de programación. Todo lo de la herencia múltiple parte de uno de los padres de los lenguajes orientados a objetos, uno de los tíos, creo, en realidad no padres, pero que es C++, uno de los primeros lenguajes que tuvo éxito con esto del orientado a objetos. C++ soporta herencia múltiple. C# solo soporta herencia simple. Ojo con esto, no empiecen a mezclar las dos cosas. Los exámenes, todo lo que nosotros veamos van a ser sobre C#. Les aclaro que existe la herencia múltiple para que lo conozcan, para que no queden en un vacío
de conocimiento, nada más. Existe la herencia múltiple, nosotros no la tocamos. ¿Hay alguien que está abriendo el micrófono? No sé si me quiere hablar. Yo, perdón. Ah, Quería no, yo no. reforzar esto de que Dale. los exámenes son en base a lo que vemos en clase, que es en base a sellar. Hay conceptos que varían, que son detalles como esto, varían entre distintas tecnologías, pero bueno, se evalúa lo que se da en clase. Entonces, a veces puede haber alguien que busque la trampa ya diciendo, bueno, no, pero esto en Python, bueno, no. Claro, Yo por no, eso, porque ya también pasó eso una conocer vez. todos los lenguajes de programación. Ya una vez Se pasó toma lo esto que de se da en que clase. se quisieron agarrar de que C++ era herencia múltiple para contestar una pregunta. Bueno, no, los exámenes. Igual está aclarado en la cabecera de los exámenes en papel. Veremos cómo se lo aclaramos ahora en esta nueva realidad, pero ojo con eso. Herencia. Tenemos el modificador de la clase, como siempre, public, private, internal, etc. Class, que identifica que esto va a ser una clase, el nombre de la clase, en este caso estamos hablando de la clase que hereda, estamos hablando de triángulo. Dos puntos, nombre de la clase base, figura, en el ejemplo que veíamos antes. Nombre de la clase que estamos haciendo, dos puntos, ahí es a donde entra la modificación, lo nuevo. Dos puntos, nombre de la clase de la cual queremos heredar. Una clase hereda todo de su clase base excepto los constructores. Una clase derivada hereda todo de su clase base excepto los constructores. Los constructores no forman parte de la herencia, los constructores no se heredan. Primer punto importante. Los miembros públicos de la clase base se convierten implícitamente en miembros públicos de la clase derivada. O sea, si teníamos un método que era público en la clase base, cuando instanciemos un objeto de la clase derivada, va a ser público ese método. Lo vamos a poder acceder. Solo los miembros de la clase base tienen acceso a los miembros privados de esta clase, aunque la clase derivada también los hereda. Si tenemos un atributo privado, solo la misma clase va a poder acceder, la base va a poder acceder a ese atributo, pero forma parte de la herencia. Cuando hablamos del concepto de herencia, los atributos, los métodos, las propiedades, todo lo privado, sacando los constructores por las dudas, todo lo privado forma parte de la herencia. Una clase derivada no puede ser más accesible que su clase base. O sea, si nuestra clase base es privada, nuestra clase derivada no puede ser pública. Si nuestra clase base es internal, nuestra clase derivada no puede ser pública. Y acá introducimos, ya lo nombramos, ya estuvimos viendo, ya hablamos que en los gráficos de clase que utilizamos en la cursada se identifican con una estrellita, es el modificador protected. El modificador protected es un modificador de acceso que vamos a empezar a usar mucho a partir de esta clase, que es donde vemos herencia, para indicar que un atributo, un método, una propiedad, lo que sea, es público, o sea, como si fuera un público para su clase derivada, pero como si fuera un privado para el resto del mundo. Es un modificador, si nosotros ponemos un atributo como protected, lo vamos a poder acceder desde la clase derivada, desde la clase que hereda de nuestra clase. Pero si lo queremos acceder desde el main, no vamos a poder. Se comporta como un privado por fuera. Protected es solo para relaciones de herencia. Se puede poner siempre. Si uno pone en cualquier clase de las que hicimos hasta ahora, reemplazamos algo privado por protected, no hay diferencia. Va a seguir andando todo exactamente igual. Ahora, cuando hagamos una herencia, empieza a jugar esta diferencia de que el que hereda va a poder ver ese método o ese atributo. Ahora igual lo codeamos un poco, pero A es ver, así de sencillo. Es un modificador de visibilidad que hace que algo lo pueda ver solo quien hereda de esa clase. ¿Y vas a decir algo, Mau? sí, volvé a la anterior. ¿A qué parte? Sí, porque dice, me mareó cuando dijo tantas veces clases, y es por ahí. A ver, que Eh, sea más específico con el memorio. No sé quién fue. El que pueda porque, hablar, que se meta y hable, ¿eh? Joaquín Calero, en este caso. Si tenés micrófono, metete y habla, que va a ser más fácil. Todo el que pueda levantar la mano con la voz, no estamos en el curso como No, para él.
La verdad Bueno, que te perdí el hilo cuando empezaste a explicar todo. O sea, cuando entraste a la siguiente diapositiva, te perdí el hilo. ¿pero qué es la Eh, siguiente? ¿Este o este? la de ¿O la anterior? Protective. No, Acá. es exacto. Acá venía bien. Sí. Listo. Modificador protected se comporta como un privado por fuera de las clases, o sea, por fuera de la relación de herencia. Y como un público por dentro de la relación de herencia. O sea, clase base, clase derivada, es como si fuera público. Clase base o En, derivada contra el main es como si fuera un privado. Ahora igual lo vemos en código si quieren. en otras palabras, chicos, si ustedes ponen algo protected, solo lo van a poder acceder desde adentro de esa clase y clases hijas o derivadas. Desde cualquier otra clase no van a poder acceder. Es eso. Si ustedes ponen private, es solo desde esa clase. Si ponen protected, además de esa clase, las hijas pueden acceder. Pero no era que si era privada, las hijas la podían acceder. Estamos No, hablando del privado protected solo se igual. puede acceder desde la misma clase. Protected se puede acceder además desde las hijas. Yo acá le cambié, tengo a esta persona, ya ni me acuerdo qué hacía esta persona, pero no importa. Tiene 3 atributos y los puse como protegidos. Están todos viendo mi visual, ¿no? Espero que le agranda la letra por los dos. Algún sí, por favor, que alguien que tenga Y micrófono. ojo, perdón. Porque recién lo que te equivocaste fue, no, vos me dijiste, ¿no era que private también se puede acceder desde las hijas? No. Private se hereda, ¿sí? Cuando les preguntemos si un atributo, un método, lo que sea privado se hereda, sí, se hereda, pero no se puede acceder desde la otra clase, ¿sí? Ojo con eso. Claro, una cosa es que forme parte de la relación de herencia, otra cosa son los modificadores de accesibilidad. No mezclen conceptos. La relación de herencia se hereda todo lo privado. La accesibilidad, el privado es privado. Yo ahí tengo una persona a la cual le hice, eran privados, sus atributos se los hice todos protegidos. Entonces vamos acá, vamos a hacer persona P igual new persona, creo que esto ya acá le tengo que pasar algún atributo. Hago p.dni, el get y el set ese que le habíamos inventado de la otra clase, pero no lo puedo acceder. Nombre, tengo una propiedad, ven que es una propiedad, dice get set ahí, pero no puedo acceder al atributo. Obviamente, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarlo, vamos a hacer uno protegido, uno privado, así ven las 3 cosas, y uno público. Entonces, de nuevo, si yo quiero ver el nombre, tengo la propiedad. Si yo quiero ver el apellido, no tengo nada. Y si yo quiero ver el DNI, que lo acabo de hacer público, lo puedo acceder y modificar. Ahora vamos a hacer una herencia. A ver cuál es la diferencia. Vamos acá mismo. Recuerden que esto no es lo como ustedes tienen que programar, sino que esto es un ejemplo. Por eso está todo en el mismo proyecto. Vamos a hacer una clase que sea alumno. Alumno, primero que voy a hacer es así como está, lo voy a heredar de persona. Esperen, porque esto está en otro namespace, que es el de entidades. Vamos a hacer el using. Entidades. Persona. Ahí tengo una relación de herencia. Lo primero que me pasa es que tengo un error. ¿Por qué tengo un error? Alguien que hable. Voces. No hay ninguna voz. Si no mostrar el código, no. Y lo que pasa es que si no hablan, no sé si me están escuchando ni siquiera. Sí, te escucho. ¿Podés ir a la clase de persona? A Falta el ver. public. Mostrar el código. ¿Puede ser que le falte el público alumno? ¿Por No, qué? perdón, el coso le falta. Estaba viendo que habías contestado primero, pero quiero el por qué. Porque no puede ser. Porque. Ay, maldita sea. Se me lengua la traba. Lo tenés ahí. Momento. Déjame razonar lo que estoy pensando. Porque no puede haber herencia desde lo más público a lo menos público. Claro, no puede ser más accesible quien hereda que la clase heredada. No puede ser menos accesible alumno que persona. Costó, Entonces acá me falta el público. Ya acá debería irse el error.
Ah, no contiene un constructor que reciba 0 argumentos. Segundo error, este error está bueno, porque les pasa mucho. Dice acá, persona no contiene un constructor que tome 0 argumentos. ¿Por qué? Porque como yo construí una relación de herencia y alumno no tiene ningún constructor aún, lo que quiere hacer es reutilizar el constructor por defecto de persona. Si vamos a mirar persona, los constructores todos reciben argumentos. Entonces me está diciendo, flaco, así no puedo usar alumno, así no puedo hacer esta herencia, o yo no tengo ningún constructor por defecto en persona. No tengo ningún constructor sin argumentos en persona. ¿Se entiende el error? Supongo que sí. Entonces acá le voy a tener que hacer un constructor. Si no lo Sí. entienden, frénenme cuando quieran. Sí, sí, ¿Eh? se entiende. Voy a tener que hacer algún constructor que use base, palabra nueva. Base es la clase base. Y le voy a pasar algo. No importa, ahora lo hacemos bien si quieren. Justamente, pero Iván, como los constructores no se heredan, hay que llamarlos. los constructores no se heredan, no forman parte de la relación de herencia. Eso quiere decir que alumno no tiene ningún constructor. Hasta que yo no se lo genero, no tiene constructores. Ese uno que le pusiste adentro en base, ¿qué es? Nada, le puse cualquier cosa, le pasé algo. Esto, si yo pongo base, tengo las 3 sobrecargas de constructor de persona. Aprovecho y cualquier digo, sobrecarga. el base funciona igual que el dis, pero llama Exacto. en vez de a un constructor de la misma clase, un constructor de la clase padre o base. Otra cosa, el otro día me lo preguntaron, a ver, en dis o en base no necesariamente tienen que pasar un argumento del constructor en el que están, pueden pasar un valor por defecto, ¿sí? Ustedes podrían hacer ahí adentro un new de algún objeto, como tuvieron que hacer un ejercicio. Ustedes lo que pasan son valores. Pueden ser valores hardcodeados, lo cual no es ideal, no es una buena práctica, pero puede pasar que haya algo por defecto o algo. O pueden ser valores que ya les hayan inyectado en el constructor, les hayan pasado al constructor y ustedes se lo estén como un pasamanos hacia el siguiente constructor o hacia el constructor de la clase padre. Pero pueden hacer eso que hizo Fede de poner un literal. Yo acá le estoy pasando 2 literales, esto obviamente es nada más para que vean que se puede hacer. Le estoy pasando 2 literales y un entero. El entero no se tiene por qué llamar igual que el de la base, que es una duda que siempre es una pregunta típica que hacen. Yo acá le puse perro para no ponerle DNI nada más, le puedo poner DNI. Es el dato que estoy pasándole y le estoy dando 2 valores por defecto. Mis valores por defecto, vamos a ponerle nombre y apellido. Pero si no le paso nada como nombre y como apellido, carga 2 valores por defecto. Desconocido podría ser. Sí, estamos haciendo un soft policial NN. Lo que quieran. Acá le pueden poner si quieren argumento y si no quieren ninguno, le borran todo y listo. Usan el constructor. Recuerden, mi persona tiene 3 constructores, uno que recibe un entero, uno que recibe un entero y 2 strings, y uno que recibe 2 strings. Estoy Una reutilizando el consulta. constructor. Sí. Si yo en la clase hijo, ¿no? Le genero un constructor con o sin referencias, ¿no? Sin atributos que pasarle. ¿Ese error deja de pasar o sí tengo que reutilizar un constructor de la clase padre o tengo que crear un constructor vacío en la clase padre? Claro, si la clase padre tiene constructores y no tiene un constructor sin argumentos, necesitas crear acá un constructor que le pase argumentos al constructor de la clase base, que es lo que hice yo. Si Es la acá única hubiera un solución. constructor, y sí, porque te está diciendo que no podés construir el objeto que está en la clase base. Si yo acá tuviera un constructor que no recibe nada, vamos a ponerle que no recibe nada y no hace nada tampoco, yo acá podría no tener constructor y esto no tiene ningún problema. No pierdan de vista el objetivo de los constructores. Si ustedes tienen una serie de atributos privados en la clase base, ¿con qué datos los van a inicializar si no le pasan nada a los constructores? Claro. Van a estar vacíos, ¿sí? Entonces, si por alguna razón se definió que hay que inicializar esos datos y se escribieron esos constructores, entonces hay que llamarlos y pasarles algún dato, porque si no, no estaría funcionando la clase, no va a tener datos. El No, igual objeto yo no va a era a tener modo de datos. consulta solamente, o sea, era algo total y completamente académico, si se quiere. Era para saber. No, está bien la pregunta que haces, pero sí, como no hay herencia de constructores, tenés que generar el constructor para que se construya el objeto de la clase base. Son 2 objetos los que tenemos. Tenemos en memoria los 2 objetos construidos.
De No, está hecho, bien. quieren que vaya un paso más allá. Yo acá puedo hacer alumno, persona igual alumno. Y acá explotaron todos. Se hizo el silencio. Sobre esto hay dos preguntas, chicos. Una ¿Qué, es, qué no ¿de están qué haciendo? tipo? Pará, déjalos caer. No son de... No. ¿Entienden lo que hice? Empezó por ahí. Sí, pero no entiendo cómo funciona. Como Hay, yo tengo los dos hay, objetos construidos, lo que estoy haciendo acá es quedarme con la referencia a memoria del pedacito que es persona. O sea, a ver si encuentro. ¿Te acordás O cómo sea, era está bien. O el sea, lo estás casteando, hueco? básicamente. Algo parecido. Algo parecido. Está bien. Yo tengo. El otro día escuché que bardeaban a un profesor de por qué. No, un profesor no, un alumno bardeaban por qué dibujaba a mano si podía utilizar figuras. Vamos a utilizar figuras. Pero vamos a hacerlo más Gracias. grande. Tengo acá, vamos a escribir, así no se pone mal girón. Tengo acá en memoria, esto es mi memoria, tengo un objeto alumno, que es todo este pedazo. Adentro de mi alumno tengo un pedazo más chico de memoria, que es la persona. Está construido un objeto persona adentro de mi objeto alumno. Esto es gráfico, ¿eh? No vayan a buscar cómo lo hace C# realmente y cómo administra memoria, porque esto es para que lo entiendan, es gráfico. Entonces, cuando yo hago un alumno A igual new alumno, me estoy quedando con este puntero, con esta referencia a memoria. Ahora, no quería hacer eso, quería volver a dibujar. No quería hacer un undo. Va a ser un do. Esperen, que estos son unas chantas. Esperen que hice lío, ¿eh? Ahí voy. Acá está. Listo. Y ahora la flechita de nuevo. Perdón los problemas técnicos. Cuando yo hago al revés. Persona A igual new alumno, me estoy quedando con una referencia a memoria a este pedacito. Ahora, le sigo metiendo ficha a este tema. Yo puedo hacer acá alumno A igual P. Acá me está diciendo algo, me está diciendo, pero esto es una persona, vos estás queriendo obtener un alumno, y la persona es más chica que el alumno, pero no entiendo cómo lo querés hacer. Entonces, lo que me está diciendo es no entiendo la conversión. ¿Y qué hablamos? Conversión explícita, entonces. Yo sé que P es un alumno, entonces lo casteo. ¿Me quiero asegurar de que P sea un alumno? If P is alumno. Miren que algo no le gustó. Vamos a hacer agregación, introducción con etiqueta. Esperen que no sé qué le gustó. Etiqueta. Puede ser la única línea del if. Entonces yo acá me aseguro de que P sea un alumno. Vamos a correrlo. Le estoy preguntando si P es del tipo alumno. Y P es del tipo persona y es del tipo alumno. Entonces yo acá cuando corro, me dice que P es del tipo alumno. Entonces lo puedo castear. Entonces acá tengo un alumno. El alumno igual no incorpora ningún dato, pero acá ven que dice alumno. Y P también es un alumno. Pero mi referencia es a persona. ¿Qué provoca esto? Vamos un paso más todavía. Vamos a agregarle algo a alumno. Así vemos la diferencia. Alumno solo tiene un constructor. Vamos a hacerle un método. No importa el método. Cualquier cosa. Como ven, soy muy literal para los nombres. Entonces vamos a tener que si yo quiero hacer P punto cualquier cosa no existe. No me lo da como una opción. Ahora, si cuando ya lo casteé hago A punto cualquier cosa, es una opción, es un método válido. ¿Por qué? Porque cualquier cosa es de alumno y yo acá tengo una referencia a persona. ¿Se entiende?
Acá hay dos preguntas que se tienen que hacer. Y una Sí, es, sí. ¿cuál es el tipo de la referencia? ¿Y cuál es el tipo real en tiempo de ejecución? Una cosa es el tipo de la variable que guarda la referencia a memoria, en este caso persona, y otra cosa es el tipo real del objeto en tiempo de ejecución. ¿Sí? Ahí, por más de que lo guarden en persona, en tiempo de ejecución es un alumno. Lo que pasa es que si está guardado en una referencia o una variable de tipo persona, ustedes no van a poder acceder a los métodos de alumno, pero internamente hace referencia a un alumno. Entonces, si ustedes lo castean, ¿sí? ¿Les acuerdan que cuando les hablé cuál era la diferencia entre parsear, castear y todo eso? Castear era convertir a algo, decirle al compilador, mirá que esto en realidad es otra cosa, y en realidad es eso. O sea, en este caso le están diciendo, mirá que P en realidad es un alumno, y la verdad es que en memoria es muy importante fijarse que P es alumno primero, porque si no les va a tirar una excepción. En memoria realmente es un alumno, entonces puede hacer ese casteo, ¿sí? Y hay un punto más que, ojo, porque así como pueden guardar una referencia de tipo persona, un alumno, no pueden guardar en un alumno una persona, ¿sí? Al revés no. Y esto tiene que ver con que un alumno es su clase padre, pero la clase padre no necesariamente es la clase hija. Yo podría que persona sea un profesor también. Entonces, yo podría guardar en persona cualquiera de sus clases hijas, alumno, profesor, no importa, son todos personas en el fondo. Pero no podría guardar al revés en alumno una persona, porque en realidad en persona podría haber un profesor, ¿sí? Entonces, ojo con la jerarquía de herencia. Y con respecto a lo que dijo Fede, háganse esa pregunta. ¿Cuál es el tipo de la variable, de la referencia, y cuál es el tipo real en tiempo de ejecución? ¿De qué se hizo el new? Vamos con un pequeño Pasa que concurso de preguntas y esto se respuestas. da, me dicen, yo entiendo lo que hace, pero no entiendo para qué lo usaría. Se usa Uf. mucho, esto es polimorfismo, tiene que ver con polimorfismo. Centralita. No, Esa tiene es que ver una con respuesta, pero la vida polimorfismo. real del programador es la más grande. Y es una de las bases de la programación orientada a objetos. Así que es uno de los pilares. Herencia y polimorfismo son pilares. Así que Pero esto que estoy haciendo sí. es súper potente. O sea, imagínense que Array vive con este concepto. Array es un array de object. Array vive del concepto de la herencia. Si no, no podríamos tener array genéricos. No podríamos tener colecciones genéricas. No podríamos hacer un millón de cosas. Cuando veamos interfase van a ver que no es 1 millón de cosas, son 2 millones de cosas. Agrega un montón de potencialidad a esto. Es muy loco lo que se puede hacer con esto. Es real que ustedes están viendo un árbol o dos, en el mejor de los casos, dentro de un bosque. Se están quedando con una realidad que les vamos mostrando de a poquito y que les faltan un montón de conceptos. Pero este concepto, esto que estamos haciendo ahora, que no tiene nada que ver con por qué me fui al código, que era el protect, y ahora volvemos por ahí, es súper potente esto de poder quedarse con un pedacito de esa realidad. Y sobre todo el poder volver para atrás. El poder volver a obtener el dato original. Imagínense eso, un array genérico, los arrays que hicimos las primeras clases, a donde ustedes están guardando object y obteniendo cualquier cosa que tenga dentro ese array. Entonces es súper potente. Vamos a hacer un concurso de preguntas y respuestas. La primera es si P es un alumno, ¿sí o no? Sí. P Sí, es un alumno. ¿Alguna objeción a la respuesta de sí de Tomás? No hay ninguna objeción. P es un alumno. ¿P es una persona? ¿Sí, no? Sí, también es una persona. ¿Alguna objeción a lo que dijo? P es una persona. ¿P es un object? Sí. Sí. Sí, ¿Por qué? todo Porque es- todas las clases heredan de object. Cualquier cosa que nosotros construyamos o que esté construida dentro del sistema hereda de object. Object es Dios. Todos salen de ahí. Dentro de lo que es C#, object es el concepto de Dios. Todos tenemos un pedacito de object. Entonces sí. ¿Y P hereda de string? No. No creo. Dudando. Es una re trampa y ahora sale un sí, qué sé yo. ¿Alguna objeción a esas no que Güey, escuché? ya.
No, no hereda de string. No tiene ninguna relación con string. Bueno, por Ahora las sí. dudas. No, está bien, está bien. El miedo fue de más, pero entiendan esto, o sea, no es que P es cualquier cosa. P es un alumno, alumno hereda de persona, entonces P es una persona hereda de object, entonces P es un object. Y ahí terminó toda su cadena, todo su stack de herencia. Les hago ¿Es un otra string? pregunta. No. Les hago otra pregunta. Si dijimos que la herencia en C# es simple, ¿cómo puede ser que esté heredando de persona y de object al mismo tiempo? ¿Está heredando de persona y de object al mismo tiempo? ¿Cómo es esa herencia? ¿En qué se diferencia? ¿Es directa o indirecta? Porque persona hereda de object, me dice. ¿Qué Ya tomás significa ahí desarrollar? con tu... Se me ¿Con prendieron qué? las neuronas del cuatrimestre pasado, ¿no? Bien, ¿Estuviste bien? ahí Martín dice object, persona hereda de alumno hereda de persona hereda de object. Hay una herencia transitiva, ¿sí? Quiere decir que si alumno hereda de persona y persona de object, alumno indirectamente, transitivamente, también está heredando de object, ¿sí? Pero porque hay una relación con la clase base. Yo no podría heredar de otra clase que no tenga nada que ver. Tipo animal, no, bueno, animal tendría que ver, no sé. Muebles, no sé. Mueble. No tiene nada que ver con persona. No puedo heredar de persona y de mueble al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, ahí empezaron a nombrar las interfaces. Se están spoileando. Son una especie de... No es herencia, pero vienen en parte, entre otras cosas, Le meten un montón de potencialidad, un le montón de meten, cosas sí. que son a veces difíciles de ver acá dentro del cuatrimestre porque hay que volarse un poco más, pero las vamos a ver en un par de clases. Todo lo que es interfaces, el día que a mí me cayó la ficha, que fue después de años de programar, soy un enamorado de las interfaces. Sí, Bueno, las volvamos interfaces. al tema que estábamos, que era Protected. Así empezamos con toda esta locura. ¿Qué es un Protected? Vamos a volver ahí. Tenemos acá, vamos de nuevo a repasar esto, un DNI que es público, un nombre que es privado y un apellido que es Protected. Entonces vamos al alumno primero. Tengo acá mi método cualquier cosa. Puedo hacer base punto y acceder a las cosas de la clase base o dis punto y acceder a todo. Entonces dis ve, por ejemplo, mi método cualquier cosa, base no ve mi método cualquier cosa. Entonces vamos con base, así vamos derecho a los atributos. Tengo DNI, era público, obviamente lo puedo acceder. Tengo apellido, era protegido. No tengo nombre, tengo la propiedad de nombre, pero no tengo el atributo nombre. Ven que están con mayúscula, quiere decir que es la propiedad. No puedo ver el atributo nombre, que es con minúscula. ¿Por qué? Porque es privado. Entonces, desde el alumno puedo acceder a DNI, que es público, y apellido, que es protegido. Vamos al programa. Vamos acá, a mi alumno. A.DNI, lo puedo acceder. ¿Por qué? Porque es público, lo puedo acceder desde cualquier lado. Vamos a nombre. Puedo acceder a la propiedad, otra vez lo mismo, pero no al atributo, porque el atributo es privado. Vamos a apellido. No lo veo. ¿Por qué? Porque es protegido. El protegido justamente me provoca esto. Yo desde acá, desde afuera de esa relación de herencia, no lo veo apellido. En cambio, desde dentro de la relación de herencia puedo accederlo. Y les iba a decir algo más que se me acaba de ir de la cabeza. Bueno, si ahora recuerdo, hola. ¿Se entendió qué es el protegido ahí con el ejemplo? Sí. La relación de protegidos no importa si hay muchas clases que generen una herencia. Siempre el protegido siempre se ve desde dentro de la relación. O sea, protegido no es, o sea, privado solamente desde... Privado la misma clase, protegido en la relación de herencia, que es esto que tenemos a izquierda, y Claro. no desde fuera y público de cualquier lado. ¿A qué te referís con no desde fuera? ¿Fuera de qué? Fuera de la relación de herencia, o sea, cualquier otra clase del sistema que no tenga una relación de herencia. Claro, o sea, tengo, no sé, por ejemplo, figura, cuadrado hereda de figura y figura tiene algo protegido. Cuadrado lo puede acceder, pero por ejemplo, no sé, ángulo, que es otra clase, no hereda de esa, no puede acceder. Exactamente. Ok, está bien. Y si fuese privado, solamente ángulo. Fuese también. privado, solamente en tu ejemplo figura.
porque Figura, ángulo perdón. no tenía relación de herencia. Ok, ahí está, ahí entiendo. Gracias. Ah. Bueno, acá es la reutilización del constructor, esto ya lo vimos recién sobre el ejemplo. Todo eso lo vimos. Bueno, es lo mismo, eso también lo vimos, pero por los dos lo vuelvo a aclarar. Si la clase base tiene un constructor por defecto, es lo mismo en la clase derivada poner el constructor y no poner el dos puntos base, que poner el constructor y poner el dos puntos base y llamar al constructor por defecto. Es exactamente lo mismo. Se los muestro en el código por si alguien está medio perdido. Es lo mismo si yo acá voy a clavar acá un constructor por defecto para después voy a borrar. Yo tengo este constructor por defecto. En alumno es lo mismo. Voy a comentar este constructor para que quede más claro lo que estoy diciendo. Es lo mismo hacer esto que hacer esto. Esperen que me comí los puntos. Exactamente, poner esto que no ponerlo. ¿Por qué? Porque va a llamar en los dos casos al constructor por defecto. Volver para atrás. Bueno, también es un error. Voy a volver tan para atrás. Si yo no tengo el constructor por defecto, acá me va a dar un error. Porque me está diciendo que yo estoy queriendo llamar al constructor por defecto, pero el constructor por defecto no existe. Lo borro y ahí volvemos todo a foja cero, está todo andando. Perdón, pero no me quiero olvidar de decir nada, esto es muy importante. Bueno, si tenemos una clase seal sellada, que hasta ahora era como, conozco el concepto, o deberían conocer el concepto, pero no tenía ninguna aplicación, quiere decir que si a una clase le ponemos el modificador seal, o sea, public class seal, nombre de la clase va a ser sellada, o sea, no se va a poder heredar de esa clase. Como les dije en su momento, esto es algo que hace casi todas las clases del sistema, string y demás, no se pueden heredar. Es una forma de que nadie te pueda reutilizar tu código para hacerte una mejora. No sé, no estoy muy a favor de ese tipo de prácticas, pero se puede hacer. En algún caso, en algún ámbito laboral, quizás se quiere cerrar algo para que nadie le meta mano. Pero no sé, Hay un no tema se de me ocurren performance demasiados también, ejemplos. ¿eh? Las selladas en ciertas situaciones se resuelven más rápido. Hay situaciones Bueno, donde tienen sentido. seguro que es un mito que sacó Microsoft para que digan que son buena gente. Pero ¿Y una clase puede ser protect? Sí. una clase, los modificadores de visibilidad son los publicados y no, una clase no puede ser protegida porque No, no una tiene clase puede ser pública o internal nada más. Ah, o perfecto. privada. Privada El no puede privado ser. se puede clavar el privado. Ah, pará. Yo siempre lo digo, no me vas a decir ahora que no. Ahí está. ¿No tiró ningún error? Sí, tiró un error. Ahí está, tenés razón. Yo quería ganar esto. La clase puede ser pública o privada. Pará, entonces, Pública o pública, privada, internal. o Pero sea, tiene sentido, gente. Privado significa solo puedo acceder dentro de la clase. ¿Y desde dónde vas a acceder a la clase? O sea, si estás Sí, dentro de un teniendo el namespace. internal, yo el privado lo pensé como privado del namespace, pero teniendo el internal es lo Internal mismo. es que es accesible dentro de un mismo ensamblado. ¿Qué es un Claro. ensamblado? Es un proyecto. Cada proyecto que tienen ahí en C# se traduce a un archivo, no es binario, pero ya saben, código intermedio, .dll en caso de las bibliotecas o .exe en el caso de las consolas. Perfecto, ahí Fede lo está mostrando. ¿Ven? Tienen entidades.dll y también tienen el console.app.exe. Cada proyecto es un archivito ensamblado, ¿sí? Cuando compila termina en eso. Entonces, dentro de ese ensamblado, si es internal, pueden acceder. Ahora, desde otro no. Si yo referencio entidades desde la consola, no voy a poder acceder a los elementos que sean internal, ¿sí? Estaba bien antes. Por las dudas, si no se entendió, el .exe es una aplicación de consola, el app1. Y la DLL es esto, es una biblioteca de clases. Es como compilan estos archivos en Windows. Las DLL son las librerías o bibliotecas de clase, en realidad, library.
y los ejecutables son nuestras consolas o nuestros Windows Form. Vuelvo acá. Bueno, las selladas, modificador, seal, class, nombre de la clase. Por las dudas, repetimos, puntos claves, insisto. Como diría Escape, insistimos. La herencia permite crear nuevas clases más especializadas a partir de otras ya existentes más generales. Las clases derivadas son versiones especializadas de las clases bases. Son del tipo de la clase base. Un círculo es del tipo figura. En .NET solo se admite la herencia simple. Se puede heredar de una sola clase. La herencia es transitiva. Si C hereda de B y B hereda de A, entonces C también hereda de A. Se hereda todo menos los constructores y finalizadores que no utilizamos. Los miembros private son visibles en las clases derivadas. No son visibles en las clases derivadas, pero sí se heredan. Los miembros protected son accesibles de todas las clases derivadas, directa o indirectamente de la clase base, pero no desde otras clases que no hereden de ella. Una clase derivada no puede ser más accesible que su clase base. Si no se realiza una llamada explícita a un constructor de la clase base, base y argumentos, el compilador de C# proporciona automáticamente una llamada al constructor sin parámetros o predeterminado de la clase base. Tipos de clase y herencia. Esto lo hizo Mauricio, que hizo un copy-paste en vez de hacerme la tabla acá adentro y demás, pero bueno, vamos a dejarlo. Es un chico joven todavía. No, después lo arreglé. Bueno, acá queda. El tipo de clase. Una clase normal puede heredar de otras. Puede ser heredada y puede ser inicializada. Una clase abstracta puede heredar de otras, puede heredar y no puede ser inicializada. Una clase sellada puede heredar de otras, no puede ser heredada y puede ser inicializada. Y una clase estática no puede ser heredada, no puede heredar y no puede ser inicializada. Este es un cuadro que está bueno que tengan en claro y que es hermoso para tomar un examen, entre paréntesis. Pero está bueno que tengan en claro qué se puede hacer con cada tipo de clase. Acá llegó todo lo que tengo para decirles hoy. ¿Preguntas, dudas antes de que corte este hermoso video? Abstract son clases que no se pueden instanciar. Lo vamos a ver pero después. Tienen otro sentido, tienen sentido dentro de las relaciones de herencia, como dijo Fede, que las clases base que están más arriba en la jerarquía de herencia, en general son abstractas porque su función es modelar la jerarquía de herencia. Y además tienen que ver con un tema, vamos a ver en una clase más adelante, son los métodos abstractos que solo se pueden declarar ahí adentro. Pero básicamente una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar. O sea, imagínate el ejemplo este que hablábamos de figura, triángulo, cuadrado, etc. Una figura, al no tener una forma gráfica, al ser solo un genérico, cuando decimos una figura es un genérico, no tiene un trazado, no tiene un dibujo, no tiene nada, debería ser abstracto. No deberíamos poder instanciar objetos del tipo figura dentro de nuestro proyecto. Porque no es nada. Sobre todo estamos hablando, pongámosle, una aplicación de matemática donde tenemos que dibujar cuadrados, círculos, yo qué sé, y hacer cálculos. La figura no es un concepto que se maneje. La figura es un abstracto. Ahora, esa figura sí nos sirve para nuclear conceptos generales generales de todas nuestras clases derivadas. O sea, como en la PPT mostrábamos, todas nuestras clases derivadas, círculo, cuadrado, todas tienen área y perímetro. Entonces declaramos en una clase base área y perímetro y todas las que hereden van a utilizar el mismo nombre que propone la clase base y demás. Todo eso, ahí está el otro concepto más que vamos a ver después, que es polimorfismo. Aplicando polimorfismo, eso que te estoy diciendo queda buenísimo. En el aire capaz que decís y medio, no sé para qué usarlo, pero con polimorfismo es súper útil esto que estoy diciendo. Pero bueno, se generan clases que son para modelar. Entonces necesitamos los abstractos para que no sean instanciables. ¿Alguna duda, pregunta más? Las clases selladas no heredan, ¿no? Las selladas no pueden ser heredadas. O sea, si tenemos persona sellada, no podríamos tener alumno que herede de persona.
Pero ¿esas clases pueden heredar de otras, las selladas? No. Sí, podés heredar de otra clase. Ah, ok. Y como las abstractas son la cima de la jerarquía de herencia, se les llama clases raíz. Las selladas son si fuera un árbol, serían las hojitas más en los extremos del árbol y de ahí no puedes seguir. ¿Sí? O sea, Se son llaman lindas, clases. pero no. No Son puedes más seguir vistosas que heredando. la raíz, Son pero sin nada más no existen. claro, son el fin de la jerarquía de herencia. Fede, ¿no me mostrás un poquito el Visual Studio? Sí, Que tengo una duda. decime qué parte. Viste que a ver, el archivo dice que las clases derivadas son versiones especializadas de las clases base, ¿no? Sí. Lo que no me queda claro, entonces, ¿cómo puedes crear? Andad a Program un cachito. ¿Cómo puedes crear un alumno y guardarlo en persona? O sea, ¿alumno no perdería todas sus características que lo hacen diferente de persona? Es este gráfico que voy a mostrar acá. Cuando haces eso, lo que estás quedándote es con una referencia, un puntero a memoria de un pedacito de la clase. Te estás quedando con el puntero a memoria de este pedacito de la clase. Ahora, la memoria sigue siendo todo el bloque. Claro. Entonces, cuando yo casteo, vamos a terminar este hermoso dibujo que empecé. Cuando yo casteo, como hice ahí, que Ahí la memoria puse, ocuparía alumno. exacto, vuelvo a tener el puntero que yo quiero, que es cuando yo hago alumno a 1, vamos a ponerla si no queda el mismo nombre, igual a alumno a, ahí vuelvo a obtener el puntero a la memoria completa. Entonces, Y lo toda único la, que estoy haciendo es cambiando la referencia a memoria, pero en realidad el objeto está inalterado, es siempre el mismo. y toda la información de alumno que excede a la persona, ¿no? O Sí, sea, las características propias de alumno, ¿dónde están sí. guardadas? La memoria está inalterada, o sea, sigue siendo todo este bloque de memoria en todo momento. Nada más que no está apuntado. No está apuntado, no tengo la referencia, no tengo el puntero. Claro. Entonces, lo único que hago Por eso lo es puedes quedarme con un castear. puntero acá, a este pedacito, pero sigue siendo el mismo bloque de memoria. Entonces, cuando yo le digo que el puntero se corra a todo el bloque completo, a todo el alumno, lo que hace es, este casteo le dice, bueno, volvé al cacho entero este que tenés. O sea, fíjate si estás contenido en una persona. En un alumno, perdón. Si persona está contenido en un alumno. Y lo que hace es volver a obtener el puntero que corresponde. Claro, claro. Yo, de Todavía no hecho, me queda acá podría claro. hacer, mira, yo puedo ir un paso más. Puedo decir que object o es igual a alumno. A esto hacer un persona P0 que sea persona o. Y a esto hacer un alumno. Yo te muestro todas las opciones, ¿no? A0 que sea igual a alumno o. O puedo hacer un alumno, como ya hicimos, A1 que sea igual a alumno 0. Estos casteos son válidos. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es cambiando el puntero. O sea, acá adentro, en algún lugar del corazón de esta clase, hay un object. Y acá está generada la relación de herencia. Alumno hereda de persona, persona hereda de object. ¿Te aclaré o te confundí más? No, me aclaraste. No me queda claro bien la utilidad de esto, pero entiendo cómo funciona al menos. No, la utilidad es todo. A nivel, bueno, de hecho es programación orientada a objetos y esos objetos tienen 4 pilares y uno es la herencia. Justamente por eso, porque esos 4 pilares, sin eso no se podría vivir. ¿Entendieron para qué se usa la herencia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el primer objetivo que se les viene a la cabeza? Si entienden de qué trata esto, más allá de la implementación técnica. Para mí es para simplificar un poco
el trabajo, ya. ¿O no? Sí, usar Por un cosas que ya están creadas. ¿Puede ser para la reutilización de código? Uno es reutilizar código, como dicen. O sea, si no voy a repetir 20 veces Claro, las cada mismas que- propiedades, voy a reutilizar. Además genera una organización, una estructura en donde hay una jerarquía de herencia, como les digo yo, y las clases están relacionadas entre sí. Esa relación entre la clase base y la clase derivada se llama una relación de generalización, ¿sí? Donde se crean clases más específicas, más especializadas, como dice Fede, a partir de una más general, ¿sí? Y esto está relacionado un poco con, esto es reútil desde el punto de vista del trabajo del día a día, es reutilizar y no repetir código 10.000 veces y que si cambio algo en un lugar, no, lo de siempre, se cambia ahí, se cambia en todos lados. Y después tiene que ver con las relaciones dentro de lo que es el paradigma orientado a objetos y darle una estructura, una organización a nuestro modelo de objetos. Más allá de eso, algo que preguntaron acá, de que, bueno, pero ¿cuál es el sentido de heredar los atributos privados si no los puedo usar? A ver, es cierto que desde las clases hijas no los pueden acceder, ¿sí? Pero eso no significa que no existan. Están ahí, están en la clase base, tienen datos guardados, están en memoria, y es muy probable que en algún método que heredamos de las clases base usemos ese dato. Entonces, sí, forman parte de la relación de herencia, están ahí en nuestro objeto alumno, no los podemos acceder directamente desde alumno, pero los vamos a usar y esos datos están en memoria, ¿sí? Además, hay algo que no conocen, que tiene C# que se llama Reflection, donde pueden llegar a acceder a las propiedades de la clase base, pero para obtener información sobre esas propiedades. Pero bueno, no nos metamos en eso. El punto Vamos a es, llegar ahí. forman... ¿Qué? Vamos a ¿Qué? llegar ahí, ¿Sí? así que no los marees más. No os mareo. El punto es, forman parte, o sea, cuando yo tengo un alumno en memoria, tiene también los atributos de la clase base. Tienen datos y se van a usar esos datos en los métodos declarados en la clase base, que los heredo también. Yo ahí hice otra herencia. Hice un docente que tiene su propio legajo, le hice el constructor, recibe 4 argumentos, DNI, nombre, apellido y legajo. Estoy reutilizando el constructor de la base, tengo una propiedad, legajo, y bueno, a partir de acá codiaré todos sus métodos. Pero aprovecho la misma clase persona, que ya tenía DNI, nombre y apellido, no lo relaburo. Supongamos que en persona, cuando asigno el DNI, tendría acá alguna validación. Entonces voy a hacer alguna validación acá en algún momento, entonces ya reutilizo la validación del DNI tanto en alumno como en docente. Empieza de ahí el circo este. Cuando necesito modificar, vengo a persona, perdón, y ya modifico tanto para alumno como para docente. Todo el circo de la reutilización de código es súper útil esto, y no tener que escribir muchas veces el mismo código o hacer clases estáticas con métodos para poder validar cosas que podría tener en una relación de herencia mucho más simple y focalizada. Y además tiene que ver con la abstracción que les hablaba antes, y con que cada clase tiene un objetivo y una responsabilidad, ¿sí? Si la responsabilidad base es compartida, es correcto usar una relación de herencia. El paradigma orientado a objetos no es popular por capricho. La verdad es que pensar nuestro software en algunas situaciones orientado a objetos ayuda a que sea mucho más limpio, mucho más fácil de entender y mucho más mantenible. Y Victoria acá, por ejemplo, enseguida se le ocurrió muy bien el ejercicio de monedas, que tenía un montón de atributos repetidos, de métodos repetidos, ¿sí? Podría ser mucho más fácil si en una clase base de tipo moneda encapsulamos todos esos métodos en común, y en las hijas solo ponemos lo que es diferente, lo que es más específico del dólar, del peso o del euro. Así que está muy bien lo que dijo Victoria. Una cosa, por las dudas, en todos estos casteos que yo hice acá en el código, también se puede volver para atrás en cualquier momento, ¿no? O sea, yo tengo este A1, que fue un casteo de P0, que P0 era un casteo de O, y puedo volver a hacer un object.
En este caso, como no hay pérdida de información, no hay posible error en este caso, y la información tampoco se va a perder porque lo que estamos es cambiando a dónde apunta nuestro puntero. Podemos en cualquier momento convertirlo implícitamente a object, a nuestro objeto, por ejemplo, o a persona. Vamos a hacer acá un P1, no tengo. Pasar mi A0 a P1. Todo esto es válido. Dicho esto, y si no hay más preguntas, parto el video. Perdón, Fede, pero Sí. en ese caso, volver al código. Ponele que vos le hubieras cargado información al alumno A1, algo que no está dentro de Object. Vos vas a perder esa información, ¿Por qué? porque vas a sacar el puntero de ahí. O sea, vos cuando empieces a apuntar al Object, por ejemplo, el legajo lo perderías, porque vas a perder ese puntero. Ponele, mi alumno tiene DNI. DNI es de persona, pero es lo mismo, me estoy yendo hasta object. Según vos estaría perdiendo. Vamos a este caso, vamos a borrar esto. A1 lo paso a object. Y yo acá podría hacer un console.writeline. Vamos a hacer todo acá inline, vamos a castear. Vamos a castear a alumno. ¿Alumno o a persona cree que lo casteemos? Lo que vos quieras. Y no, alumno. 0.DNI. Vos decís que yo ahí no podría imprimir el DNI. Porque estoy perdiendo el dato. ¿O te entendí mal? Claro, yo entendí que lo perdería. Ahí está mi dato. Yo estoy cambiando el puntero, no estoy perdiendo información. Por eso me deja hacer una conversión implícita al sistema. Yo estoy diciéndole que el puntero se quede, pero acá vamos de nuevo al dibujo ese que había hecho, que el puntero venga acá, a object. Pero mi objeto sigue siendo alumno. Entonces mi persona tenía acá DNI, nombre y apellido. Yo cuando voy con mi puntero a object y después lo reconvierto a alumno, lo que estoy haciendo es siempre ir acá. Estoy yendo de object a alumno, nomás escribo de nuevo el texto, y de alumno, del object este que hice, a alumno de nuevo, de alumno a object, y de object a alumno. Está ok, ahí entendí, gracias. Esto es lo que estoy haciendo un círculo donde siempre me quedo con el objeto completo. Yo nunca, en memoria no se borra el objeto, cambio el puntero. Nada más. Una cosa es el tipo de la variable guarda de referencia, otra cosa es el objeto en memoria, que siempre es el mismo objeto. Ahora no los quiero marear, pero la verdad es que si uno hiciera un casteo a una clase que en realidad no es la que está en memoria, les va a tirar un error. Por eso es muy importante cuando hagan estos casteos, verifiquen con el is o con el getType o con alguno de estos métodos de comparación de tipos que sea el tipo al que van a castear, porque si no les va a tirar un error.